Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos limpiados y redimidos con tu preciosa sangre y nos has dado la eterna esperanza para vivir en el reino de los cielos, toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Nuestro cuerpo y nuestra alma, que tú lo has comprado para que obedezcamos y vivamos por ti, y es lo que queremos, Señor. Nosotros que hemos recibido la salvación con tu preciosa sangre, todos los santos estamos reunidos y estamos adorándote, Señor, para vivir por tu voluntad. Toda esa oportunidad que nos has dado, Señor, te lo agradecemos. Aquellas almas pobres que aún no han conocido tu presencia a través del Evangelio, que puedan recibir la salvación. Ese santo Evangelio que tú nos has dejado a nosotros para que podamos cumplir la misión que tú nos has dejado. Señor, te pedimos de que nos bendezcas y que nos uses, Señor. Ahora, por esta epidemia, muchas personas están perdiendo las vidas. No, tampoco nos podemos reunir libremente para poder hacer comunión y estamos en medio de esta dificultad y todo esto, Señor, que tú lo sabes, todo esto te lo dejamos en tus manos y te lo confiamos, Señor. Nosotros los santos salvos, a través de estas cosas, no podemos reunirnos juntos y aprender tu palabra. Y en esta hora, Señor, cada familia, todos los hermanos y hermanas que estén meditando tu palabra, Señor, te pedimos de que los sostengas a cada uno de ellos en medio de esta dificultad, que puedan también confiar más en ti, que puedan confiar más en ti, que puedan obedecer y meditar más tu palabra para esperar con un corazón ferviente a ti, Señor, que te queda poco para venir. Por lo que, Señor, te oramos fervientemente también para que esta pandemia acabe lo antes posible y para que el resto de nuestras vidas que tú nos has permitido, que podamos predicar libremente el Evangelio, que podamos hacer comunión libremente también. Señor, te pedimos de que para toda tu voluntad y todo tu espíritu, Señor, queremos vivir por ti. Señor, todas las iglesias que están en medio de dificultad, te pedimos de que los cuides y que los protejas con tu mano y que puedan confiar más en ti y que tengan ese corazón ferviente y obediente, Señor. En esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, Señor, tu santa palabra, tu santa voluntad, para que podamos entenderlo, Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un momento en la Biblia, primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículo 5. Vamos a leer mejor desde el 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9 también vamos a leer juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta enfermedad infecciosa, epidemia, se puede decir, ¿no?, que es llamado como enfermedad infecciosa. Estamos viendo que se está propagando rápidamente por todo el mundo, más rápido de lo que pensábamos, y muchas personas están muriendo y están sufriendo. Y las personas ahora mismo están viviendo de forma limitada, ¿no? Y están sufriendo también muchas dificultades económicas. En el pasado también han habido como estas epidemias. Yo, conociendo esto, sé que no es la primera vez que sé que es una gran dificultad aquí en este mundo. No sé dónde está la voluntad de Dios, pero lo que sabemos con certeza es que el Señor dijo acerca de las señales que sucederán en el fin del mundo, de las cuales las tres son las más grandes entre los desastres naturales, la hambruna, el terremoto, ¿no? Considerando la palabra que ha comenzado y todo esto es el comienzo de la calamidad, la señal y la calamidad que tendrán lugar al final seguramente aparecerán ante nosotros. Ha dicho así en la palabra, ¿no? Y ahora mismo esas calamidades están comenzando en nuestros ojos, mas el fin de todas las cosas está cerca. Si pensamos la palabra, todas esas señales que van a ocurrir en el final, ahora mismo están apareciendo en nuestro tiempo. Y como hemos dicho, más el fin de todas las cosas está cerca, más velad, estad sobrios, ¿no? Estad despiertos. Es el momento en el que más tenemos que estar atentos y despiertos. ¿Y esas personas quiénes son? Son los cristianos. Las personas del mundo ha desarrollado el conocimiento, la ciencia, la civilización, el arte, todo, para que la gente pueda hacer cualquier cosa con el poder humano, como crear la cima del cielo, la torre de Babel, y dar nuestro nombre. No saben que realmente está Dios viviente, el que ha creado todas las cosas y el que gobierna todo. Ningún poder humano puede ganar a Dios. Aunque los humanos se esforzasen con toda su fuerza, no van a conseguir nada. Por lo que el Señor está mostrando a través de estas señales que las personas no pueden hacer nada. Aunque se haya desarrollado severamente la ciencia, la medicina, aún así, ahora mismo están teniendo dificultades, ¿no? Como dice la palabra. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en polvo y que serán quebrantados por la polilla. ¿Qué van a hacer los humanos? Esto es para mostrar cuán frágil es el poder humano a través de estas cosas y en este momento, sabiendo que aquí en esta tierra no existe la verdadera felicidad y la verdadera esperanza, tienen que volver a Dios, pero el corazón de las personas es muy duro y no se arrepienten hasta el final, y viendo ese corazón, cuánta pena me da, ¿no? Por eso,
la voluntad de Dios, ¿hasta cuándo va a ser? Nosotros no podemos saberlo realmente. Nosotros lo que tenemos que esperar fervientemente es que este tiempo corto que nos ha permitido el Señor a nosotros, tenemos que obedecer la palabra, y las almas que aún no han recibido la salvación, tenemos que predicar el Evangelio. Dios, el amor, ese amor que espera hasta el final, esa gracia, nosotros tenemos que tener ese corazón ferviente y tenemos que orar fervientemente. Tenemos que esperar la voluntad del Señor y tenemos que recibir la guía del Señor. Nosotros, aunque es Dios, nosotros realmente no podemos hacer nada sin su ayuda, ¿no? Sin ayuda de Dios. Nosotros tenemos que tener ese corazón. Y mientras más en dificultad estemos, tenemos que tener más confianza en el Señor. Sin embargo, aquellos que tienen una fe débil tienen muchas dificultades y no están satisfechos y personales cuando se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Puedes estar... Entonces estoy preocupado, ¿no? Por si se van a alejar estas personas del Señor. En este momento hay que confiar más en el Señor. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Como dicen las palabras, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, como está escrito en Nahum 1:7. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nosotros tenemos, en el momento en el que más confiamos en el Señor nos da fortaleza en el día de la angustia, porque Él conoce a los que en Él confían. Hoy me gustaría seguir continuando sobre la palabra, sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. ¿Qué vida tiene que vivir? Entonces vamos a hablar sobre este tema. Hay muchos estamentos cristianos y la semana pasada el mayor estamento y privilegio que vimos la última vez es que somos hijo de Dios y que a la vez estamos dentro de la familia de Dios y como miembro de la familia de Dios nosotros lo que tenemos que hacer, hablamos sobre la semana pasada esto y hoy los cristianos renacidos, aquí vamos a hablar sobre de qué son sacerdotes de Dios, como en la palabra que hemos leído. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, el pueblo de Jesús que fue rechazado por el pueblo de Israel, aquí, mas para Dios escogida y preciosa, la piedra viva que es Jesús, ¿no? Que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros antes de recibir la salvación éramos piedras muertas, pero ahora mismo somos piedras vivas gracias a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, ¿no? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros mientras vivimos aquí en este mundo, nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, así se está creando, así el templo del Señor que no se ve con nuestros ojos, pero así es como se crea, ¿no? Entonces, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sacerdocio, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, como dice la palabra, ¿no? En el pasado nosotros estábamos alejados de Dios y por nuestros pecados éramos enemigos del Señor, nosotros estábamos sujetos a la ira y al juicio de Dios, pero el Señor no solo nos salvó y nos hizo hijos suyos, sino que también nos hizo como sacerdotes de Dios. Nosotros somos sacerdotes
santos que podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, está escrito esta palabra, real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, que cuando recibe la salvación en ese momento es real sacerdocio, ¿no? Real sacerdocio realmente están en una posición alta, ¿no? Así como la posición del rey es alta y gloriosa, la posición del sacerdote es alta y especial también. Aquí, sacerdocio especial, real sacerdocio. Así, entonces, por eso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta palabra especial que dice el Señor. Nosotros ahora, como ya somos sacerdotes santos del Señor, entonces nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ser aquí sacerdote de Dios es un otro estamento especial que el Señor nos ha dado a nosotros. El pueblo de Israel, seremos en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿no? En las 12 tribus de Israel, entre ellos los levitas, los descendientes de Aarón también son sacerdotes. Entonces, ser sacerdote es gente muy especial. Personas distinguidas, especialmente elegidas. Los sacerdotes son, por supuesto, ¿no? Personas que han sido como apartadas para servir a Dios. Si vemos en Éxodo 29:20, y matarás, cuando hace aquí, matarás al carnero, tomará de su sangre y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué significa esto? Que la sangre del carnero está mostrando la sangre de Jesucristo, ¿no? A través de la sangre de Jesucristo hemos sido expiadados, ¿no? Aquí entonces los sacerdotes para servir al Señor son personas distinguidas, ¿no? Entonces, aquí sobre el lóbulo de la oreja, entonces para escuchar la palabra de Dios, sobre el pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el pulgar de los pies, que el resto de sus vidas para que vivan por ellos, ¿no? Ya sean nuestras manos o nuestros pies, todo esto indica que somos personas distintas, que hemos sido redimidas por Dios. Esto es lo que quiere explicar. Entonces ahora tenemos que saber con certeza que todos los cristianos nacidos de nuevo no solo han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, sino que también son sacerdotes santos, reales, apartados para servir a Dios. Hay muchas posiciones especiales y únicas en el estamento cristiano, en la identidad cristiana, que no podemos imaginar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento son personas muy especiales, porque nadie puede convertirse en un sacerdote así por sí. Al igual que nadie también puede ser profeta así por sí, y nadie puede ser sacerdote así por sí. Pero incluso ahora hay personas que se hacen llamar sacerdotes, ¿no? En el catolicismo está el Papa, están también los sacerdotes a quien se les ha delegado la autoridad del Papa, aquellos que piensan que tienen posiciones santas y aquellos que creen que los pastores sirven como sacerdotes en el protestantismo también, ¿no?
Pero por supuesto que no. Es cierto que todos los cristianos nacidos de nuevo, sean hombres o mujeres, son todos sacerdotes de Dios. Eso es verdadero. Entonces, necesitamos saber quién soy para vivir una vida en fe. ¿Qué es mi identidad? A los ojos de Dios, debemos saber que no solo hemos sido salvados por la sangre del Señor, sino que a los santos sacerdotes que se distinguen para servir a Dios son aquellos que han sido pintados a través de la sangre de Jesús. Entonces el sacerdote está escrito en la palabra, ¿no? En Éxodo 19:22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos, es decir, tienen que ser limpios. No pueden presentar imperfecciones. Por eso si vemos en Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, lo dice 2 veces, ¿no? No toquéis cosa inmunda, salid de ahí, del mundo. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Es una palabra muy especial, ¿no? Entonces, esto se lo está diciendo a todos los cristianos. Nunca debemos de olvidar esto. Nosotros, para servir a Dios, nosotros somos sacerdotes distinguidos, ¿no? Para servir a Dios. Nosotros somos santos sacerdotes. Los sacerdotes siempre son personas que sirven a Dios en el templo, ¿no? El sacerdote dijo que el templo es su hogar. Además, ¿puede el sacerdote del templo hacer algo así sin más, sin permiso de Dios? En el templo sirven solo para servir a Dios. En Mateo 12:5 Jesús les dijo a los judíos acerca sobre el día del reposo: ¿o no habéis leído en la ley como en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué significa esta palabra? El sacerdote siempre sirve a Dios en el templo, no solo una vez a la semana, sino desde el primer día hasta el último, tiene que servir. Entonces, ¿esto qué significa de profanar el día de reposo o son sin culpa? Como dice la palabra, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, todos los días para servir a Dios. ¿Qué pecado hay aquí? No servir a Dios es pecado. Y servir a Dios es lo bueno. Esta palabra es que el sacerdote es una persona que que sirve a Dios. Nosotros no podemos olvidar esto. Entonces, también el sacerdote, para las personas del pueblo, él es el que ofrece para la expiación de los pecados de la gente, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Es como un mediador con Dios. Pero Jesús fue el primer sacerdote que se sacrificó, ¿no? Y entonces nosotros también debemos de pensar que ahora nuestros cristianos salvos son los mediadores que guían sus almas hacia Dios y le entregan a Jesucristo, a presentar la gracia de Jesucristo entre todas las personas de este mundo y Dios, ¿no? Esto es lo que hacen los sacerdotes. Entonces, la sangre de Jesucristo, de Cristo, no solo nos ha salvado a nosotros, sino que nosotros tenemos que
tenemos que salpicar esa sangre. ¿A quién? A las personas del mundo. También es lo que hacen los sacerdotes. Y el sacerdote es el que lleva el arca de Dios. Los 10 mandamientos solo lo puede llevar el sacerdote, ¿no? El arca, ¿no? Solo lo podía llevar él. Ahora nosotros, los santos, aquí nosotros tenemos que, ahora mismo nos enseña para qué tenemos que servir al Señor, ¿no? Tenemos que llevar el arca, es decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es humilde y manso de corazón, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él llevó la cruz en silencio hasta el final. Eso es llevar el yugo del Señor y aprender de Él, que es manso y humilde. Esto se refiere que obedece hasta el final, ¿no? Ese corazón. Y haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces nosotros con ese corazón tenemos que seguir al Señor hasta el final. Ese es el papel del sacerdote. Y otro, el sacerdote a veces toca la trompeta, ¿no? Hacia los israelitas. Cuando hay dificultad, se toca la trompeta de advertencia. Cuando está en el desierto, también durante la marcha también se toca la trompeta. Y cuando está durante la guerra también. ¿Quién es el que toca esta trompeta? Es el sacerdote el que lo hace. Cuando se dio 7 vueltas a la ciudad de Jericó, el sacerdote no solo llevaba el arca, sino que también tocó la trompeta, ¿no? Nosotros tocamos la trompeta de plata, ¿no? Para predicar el evangelio, ¿no? De la gracia de Dios y tocar la trompeta de Dios para advertir. De esta manera, la obra del sacerdote es muy especial. Nosotros, por eso, somos sacerdotes especiales del Señor. Entonces, si vemos en Hebreos 7:17, según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote era Jesús, siguiendo la orden de Melquisedec, el sacerdote israelita se convirtió en sacerdote entre las tribus de Leví y entre los descendientes de Aarón. Pero Jesús, es decir, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que no tiene principio, no tiene fin, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es un eterno sumo sacerdote, ¿no? Por eso vemos en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús, como el gran sumo sacerdote, se ofreció como sacrificio a Dios por nosotros y fue delante a Dios en medio del velo por nosotros, ¿no? Seguimos en Hebreos 7:24-25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús entregó su cuerpo como sacrificio, se ofreció a sí mismo, por eso si vemos en Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Al igual que el cordero que se entrega como sacrificio para expiar los pecados, Jesús ofreció su cuerpo, ofreció su vida como sacrificio para expiar nuestros pecados eternamente.
Y esto es de un sacrificio a Dios en olor fragante. Y como gran sumo sacerdote, Él entregó su cuerpo a Dios. Y si vemos en Hebreos 10:12, una vez para siempre, un solo sacrificio. Y porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora está sentado a la diestra del Señor y sigue orando por nosotros y es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces Jesús es el sumo sacerdote que dio su vida para salvarnos y ora por nosotros hasta ahora. Ahora nosotros que estamos unidos con Jesús, que nos salvó, fue el gran sumo sacerdote para nosotros, así como Aarón se convirtió en el sumo sacerdote y luego en sacerdote porque los hijos de Aarón nacieron como de la descendencia de Aarón, ¿no? Nos hemos convertido en sacerdotes que sirven a Dios en unidad con Jesús. Y nosotros nos hemos convertido así. Y este sacerdocio, esta identidad, es verdaderamente especial. Nosotros estamos santificados para servir a Dios. Nosotros hemos sido distinguidos con la sangre de todas las personas que sirvieron a Dios se distinguieron por rociar sangre, ¿no? Y nosotros somos sacerdotes de Dios y no podemos olvidar esto. Entonces, si una persona se le ha dado un estado, algo especial y se lo olvida, entonces puede actuar de manera errática, independientemente de su estado, ¿no? No hay algo malo en aquellos que olvidaron el estado que se le han dado a los cristianos, diciendo que creen que la salvación es la única razón por la cual los cristianos no viven bien. Es algo que está mal. ¿Qué privilegio y gloria sería nacer como hijo de un rey, ¿no? Es una posición especial. Entonces, ¿qué tan especial es la posición de este príncipe, ¿no? Tiene que mantener correctamente una palabra, tiene que actuar correctamente, tiene que mantener su posición como príncipe. Nosotros tenemos una gran posición como cristianos e hijos de Dios. Y no olvidemos que la relación especial que tenemos los cristianos como familia de Dios. Y no debemos de olvidar que somos sacerdotes que servimos a Dios. Necesitamos estudiar con detalle cuál es la obra de los sacerdotes. Nosotros, para servir a Dios, nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús, pero no solo eso, sino como sacerdotes, somos personas especialmente distinguidas. Si vemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y si vemos en el 6, nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. No solo nos limpió nuestros pecados y nos liberó, sino que nos ha convertido en sacerdotes para servir a Dios. Ahora nosotros, para servir al Señor, somos sacerdotes distinguidos, especiales. Debemos que saber esto. Y no debemos de olvidarlo. Y ahora vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Desde el 13 vamos a leer hasta el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
Versículo 14, vamos a leer juntos. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, para ser rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Se refiere a que las personas que no son limpias para limpiarlas. Lo hacían así en el Antiguo Testamento, pero en el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el propósito de salvarnos y purificarnos? Para servir a Dios. La sangre de Cristo que se entregó a Él sin mancha por medio del Espíritu Eterno no solo purifica, nos ha purificado, sino que también para servir activamente a Dios. No solo nos salvó la sangre de Jesús, sino nos ha hecho para servir a Dios también. Entonces, para servir a Dios, el Señor nos salvó también. Por eso, a través de la sangre de Jesucristo hemos recibido la salvación. Nosotros nos hemos convertido en sacerdotes de Dios. Somos personas distinguidas para servir al Señor. Hemos sido rociados con la sangre de Jesús, ¿no? Es decir, rociados con la sangre se refiere que es un grupo distinto, ¿no? A través de la sangre de Cristo no solo nos ha salvado, sino que nos ha distinguido. ¿Para qué? Para servir a Dios. Somos personas distinguidas. Entonces, real sacerdocio, es decir, esa posición es algo muy glorioso, ¿no? Real sacerdocio, ¿no? Real sacerdocio. Es como un rey. No significa para gobernar el pueblo, sino que tiene que gobernar a sí mismo. Si vemos en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros tenemos que abstenernos, ¿no? En nuestras vidas tenemos que gobernar en nuestras vidas para convertirnos en servidores de Dios. ¿Cómo puedo convertirme en un gran sacerdote de Dios? Todas las cosas, tienes que gobernar sobre todos los deseos carnales, tiene que abstenerse de todo eso y tiene que entregar sacerdocio siempre bueno, vivo y de olor fragante, ¿no? Vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Del versículo 9 voy a leer yo. 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre y nos salvó, y con su sangre nos ha comprado a nosotros. Nosotros nos ha comprado el Señor con su sangre y lo ha entregado a Dios.
Nosotros somos personas que hemos sido entregadas a Dios. Por eso, ante Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No reyes de este mundo ni nada, sino rey de sí mismo. ¿Para? ¿Para qué? Para servir a Dios, para reinar y abstenerse de las cosas y decir, ¿cómo tengo que hacer para vivir por el Señor? Entonces, todo esto está hablando, ¿no? En este Apocalipsis, si vemos en el Apocalipsis 26, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando entremos en el reino de 1000 años, Jesús es el Rey de Reyes y nosotros reinaremos con él 1000 años. Mientras vivimos mientras viva en este mundo, tiene que reinar sobre el pecado, por su pecado y glorificar a Dios tomando el control de sus vidas y prepararse para ir al reino milenial y entonces y entrar en la gloria de ser reyes con el Señor. Y nosotros tenemos que saber esto, por eso nosotros somos sacerdotes reales. Entonces nos ha dado un gran honor el Señor a nosotros y también esto tiene sus responsabilidades, ¿no? Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, entonces, ¿pero qué haces si lo sabes, así sin más? Estas son palabras solemnes que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no? Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos sido vestidos de esta misericordia de Dios, ¿no? Nosotros hemos recibido la salvación, por eso, por las misericordias de Dios, por favor, escucharme, ¿no? Se refiere a esto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor nos ha salvado, nos ha hecho santo. Ese propósito, ¿para qué es? Para servir a Dios. Por eso, ahora, después de recibir la salvación, lo que nos resta es este cuerpo, ¿no? Nosotros, si vemos en el himnario, no hay nada más que este cuerpo para entregar. Entonces, para entregar a Dios, no es entregar lo mío, sino saber que esto que realmente nosotros no somos nuestros, sino que también es de Dios, tenemos que entregarlo así, esto a Dios y vivir por la voluntad de Dios. Entonces, si vemos en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Este cuerpo, esta alma, ha sido comprada por la sangre de Jesús. Entonces, no soy mío, ¿de quién soy? Como está escrito en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras traducciones está escrito de que por un alto y gran precio, ¿no? Por un costoso precio, por un alto, gran precio que no se puede ni imaginar, no como no como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, del Cordero de Dios, que nos ha comprado a nosotros. Entonces nosotros no somos míos. ¿Qué es un ladrón?
Una persona que no sabe de que esta cosa puede ser de otra persona. Entonces él dice, esto es mío, lo mío es mío, lo tuyo es mío. Entonces, una persona salva no es nada suyo. Entonces, mi tiempo, mi juventud, mi vida, todo ha sido comprado con la sangre del Señor. Entonces, como está escrito en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Incluso si morimos por el Señor, y si vivimos, vivimos por el Señor. Vivamos o muramos, yo soy del Señor, como dice el himnario, ¿no? Cantan bien este himnario. Pero morimos, morimos o vivamos, pero yo soy mío. No tenemos que tener este corazón, a eso se le llama personas against, ¿no? Es decir, personas que están en contra de Dios. Nosotros no, como normal, ¿no? Nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Porque este es vuestro culto racional. Si vemos en San Juan 4, 23 y 24, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en la verdad es necesario que adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Dios no es un cuerpo. No es la adoración que se realiza mediante una determinada ceremonia o en un determinado lugar. Incluso ahora muchos cristianos creen que la adoración es el servicio de adoración cuando se reúnen en la iglesia el domingo, cantan, rezan y asisten a esa adoración y piensan que eso es la adoración. Vamos a comenzar la adoración, vamos a terminar la adoración. ¿Dónde está esa adoración en la Biblia? En la era del Nuevo Testamento, la adoración no es adoración, sino que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y la verdad es que el Espíritu Santo es la adoración verdadera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios son guiados por el Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios. Toda vida, toda forma de vivir, todo hay que vivir según la voluntad de Dios, sea una vida familiar, sea una vida laboral, sea una vida social o una obra en la iglesia, todo tiene que ser entregado como sacrificio vivo para Dios. Está escrito seguramente aquí, ¿no? Como se encuentra en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. En la relación familiar, en la vida, como cristiano, las personas me reconozcan o no, eso no tiene nada, eso no hay importancia. Porque nosotros tenemos que servir a Dios, la vida social, en la iglesia, todo para servir a Dios, para hacérselo al Señor. Servir a Jesucristo, es decir, lo que las personas piensen o eso no hay que importar. Nosotros tenemos que importar ¿de qué? De servir a Cristo, al Señor. ¿Qué condición hay para servir a Cristo? No importa si los otros me reconocen o no, me recompensan o no, o que han trabajado duramente y son insultados. Eso no hay ninguna importancia. Solo que no debo olvidar que existo para servir a Dios. Ese es el sacrificio vivo a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos es decir, no os conforméis a este siglo que es malvado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor que nos ha salvado a nosotros a través del Espíritu, a través de la palabra, nos renueva, nos renueva constantemente nuestro corazón, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. No solo distinguir, sino de toda la vida para vivir para el Señor, todo eso es el culto racional. Eso es el culto racional. No sabe cuando termina el culto, vive según su vida. Eso es estar en contra del Señor. ¿Eso qué culto es? ¿Qué adoración es? Vivir por sí mismo, para sí mismo. Canta así muy bien los cánticos, con una apariencia humilde, ora. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Dios es en algún ídolo o algo? Nosotros esto lo tenemos que conocer y saber a la perfección. Nosotros, por lo que vivamos pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿No sería un sacrificio vivo hacer todo por la gloria del Señor? Si vemos en Génesis 22, 1 y 2, si vemos ahí, Abraham probó a Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes. ¿Qué ha dicho Dios? Que lo entregue como holocausto. ¿Y qué dijo Abraham? ¿No puedo hacer eso? No. Para Abraham, más que su vida, más que su esposa, más que todas las cosas, todas las riquezas que tenía, es Isaac, que tendría unos 14 años, cuando está creciendo de manera muy preciosa. Isaac es el todo de Abraham. La única alegría de Abraham es Isaac. Sin embargo, dice el Señor que entregue a Isaac como holocausto. Abraham a veces daba ofrenda al Señor, ¿no? Pero ahora que entregase a Isaac como holocausto. Pero lo saben ustedes bien. ¿Qué dijo? Abraham dijo, voy a pensarlo. O ¿qué dijo? Voy a discutirlo con mi hermana. Con mi esposa, perdón. ¿Qué dijo? Sí. El día siguiente, ¿no? Dijo, vamos al monte de Moría. Y lo entregó. Abraham. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Porque ya conozco que temes a Dios. Nosotros, si pensamos en esto, ¿es que Dios no conocía acaso el corazón de Dios y lo tenía que hacer así? Sí, Dios no quiere que lo amemos solo con palabras. No solo quiere temer a Dios con solo el corazón, quiere verlo a través de la acción. Dios no nos amó solo con las palabras, nos amó solo con su corazón, nos amó con acción. Lo demostró al dar a todos nosotros a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para salvarnos. Nosotros tenemos que mostrar el temor a Dios, tenemos que amar al Señor más que nada en el mundo. Tenemos que mostrarlo a través de las acciones. Entonces, si Dios, el Señor, nos dice a nosotros, ofrece esto, holocausto, sea tu hijo, sea otra cosa, hay que ofrecerlo. Nosotros, si pensamos en el amor de Dios que tuvo con nosotros hasta entregar su Hijo unigénito, eso no es ni una millonésima ni una millonésima parte de lo que nos amó el Señor a nosotros. Entonces, si quieres ser tacaño, si no quieres y no lo haces, ¿eso es servicio a Dios? ¿Eso es sacrificio a Dios? Abraham entregó como holocausto a su hijo. Y Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo unigénito como sacrificio por nosotros. Nosotros ahora como sacerdotes obedientes al Señor, ¿qué tenemos que ofrecer? Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos al Señor.
Si vemos en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes este cuerpo se estaba acostumbrado a pecar, pero ahora debemos de ofrecer todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, todas nuestras vidas al Señor como instrumento de justicia. Entonces, ¿qué significa que tenemos que poner sangre, que nos ha puesto sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de las manos, de los pies? Y esto se puede servir y utilizar así en cualquier lugar, así sin más. Nosotros, para servir a Dios, somos personas que hemos sido distinguidas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer ahora? Como ustedes saben, en 1 Samuel 15:22, cuando Dios le dijo a Saúl que destruyese todo Amalek, que destruyese todo, pero sino de que las cosas no mató, todo lo que era bueno no lo mató. Entonces, ¿por qué no lo mató? Entonces, ¿qué dijo Saúl? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Y qué dijo Samuel? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Tú crees que por entregar un carnero o una oveja eso va a hacer feliz a Dios? Si vemos en Eclesiastes 5:1, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hay que estar cerca del Señor. ¿Esto qué significa? Se refiere a obedecer, no solo orar, sino obedecer, escuchar la palabra de Dios, y obedecer es un sacrificio para Dios. Es un sacrificio vivo también. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:17, le dijo a los santos de Filipo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Los santos de Filipo, a través de la fe, obedecían a Dios. Le dijo que en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, sacerdotes, lo mismo que servir, obrar. Es lo mismo, la misma palabra. Y servicio de vuestra fe, toda esa obra es lo que me hace regocijar, como dice aquí en Filipenses, ¿no? Es derramar toda la sangre, ¿no? Al fin y al cabo, a medida que el apóstol Pablo ve la vida de los hermanos y las hermanas salvas en obediencia y servicio en la fe, me da igual derramar toda mi sangre sobre ellos. Es algo muy bonito, ¿no? Si vemos en Filipenses 4:14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los santos de Filipo, por el Evangelio, para predicar el Evangelio Pablo, ellos participaron con Pablo. No es que fuesen encarcelados con Pablo cuando fue encarcelado, sino que participaron en el sufrimiento, es decir, ayudaron a Pablo para predicar el Evangelio donde quiera que fuera, ¿no? En la oración, siempre estaban con él. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por el Evangelio, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación por el Evangelio. Y todo esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Incluso si los misioneros extranjeros, si luchan por morir y no pueden
predicar bien el Evangelio, hay que orar con él, hay que participar en el sufrimiento con ese corazón. Cooperamos juntos para esa tarea, no comemos si tenemos que comer esto o no, todo eso hay que entregarlo al Señor. Eso es ofrenda fragante para el Señor. Nosotros tenemos que pensar sobre estas cosas muy seriamente. Si vemos en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de la alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. No quiere decir de que a través de cánticos, ¿no? Si vemos en Salmo 33:1, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es la hermosa la alabanza. Este himnario qué tan bueno es. Con un corazón honesto. Y cantar ese himnario, también la palabra, también el himnario. Eso se convierte también en un sacrificio para el Señor, que agrada al Señor. Y si vemos en Hebreos 13:16, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Seguimos en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Los hermanos y hermanas tienen que amarse unos a otros, tienen que mirarse unos a otros, y a los que necesitan tienen que esforzarse para ayudarle. Eso es un sacrificio que agrada a Dios también. Hay variedades de sacrificios, ¿no? Lo que podemos hacer en nuestra vida, tenemos que... ¿Por qué no podemos servir a Dios completamente entonces aquí mientras vivimos? Hay una razón. Si vemos en San Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué una persona no puede servir a Dios con todo su corazón? Porque en su corazón hay un ídolo escondido. Si vemos en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? La codicia, ¿no? Es amor al dinero. El dinero tiene que ganarse con el mayor esfuerzo para ser usado más preciadamente según la voluntad de Dios. Si es posible, tengo que utilizar menos para mí y utilizar todo para la ayuda, para el Evangelio, para los hermanos y hermanas, para la predicación del Evangelio. Sin embargo, está agarrado a este dinero, esta caña no puede usarlo así por sí, para sí mismo lo utiliza todo, lo gasta todo, pero por el Evangelio usa poco, que tiene un corazón tacaño, ¿no? Y Dios lo sabe todo. Es porque no cree en la promesa del Señor, porque el Señor dijo, dad y se os dará, ¿no? Pero no cree, no tiene confianza. Por eso este dinero se convierte en ídolo en su corazón, entonces no puede servir a Dios correctamente. Entonces nosotros, para servir a Dios al completo, correctamente, ¿qué tenemos que hacer? Como está escrito en Éxodo 20:3-4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. De los 10 mandamientos, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es dioses ajenos? Las cosas que se sirven como si fuesen dioses. No podemos tener esas cosas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ¿no? Entonces hay que hacer una imagen y servir como idolatría esto. Si vemos en Ezequiel 14, versículo 4-5, Hijo de hombre,
A mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es decir, esos ídolos que están escondidos en su corazón. ¿Mm? Es decir, esos ídolos que están escondidos. En el corazón hay muchos ídolos, ¿no? El dinero puede convertirse en ídolo, incluso en unas personas, en su negocio, también se cuelga en su cuello por su negocio, ¿no? Es bueno trabajar duro para Dios, pero no debe dejar su cuello por este negocio, por este trabajo. Tiene que dejarlo en manos de Dios. Y el dinero puede convertirse en ídolo, en su ídolo y a otras personas su honor. ¿Cuán importante es mi honor? ¿Mm? Personas dedican el tiempo para sus pasatiempos, dedican todo su tipo de material, lo entregan todo. Algunas personas, para otras personas, son ídolos otras personas, ¿no? Hermanos, entonces el Señor lo lleva, ese ídolo se lo quita. No pueden convertirse no pueden convertir las cosas así como ídolos. Hay que amar a sus hijos, pero los hijos no pueden convertirse en sus ídolos tampoco. De todos modos, hay ídolos ocultos que sostienen aún nuestros corazones y por estas cosas nosotros estamos limitados y para servir a Dios no podemos tener estas limitaciones. Tenemos que tirar todos los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Si vemos en Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué significa servir a su propio vientre? Ay, ¿qué tengo que hacer para comer bien? ¿Qué tengo que hacer para vivir bien? Se preocupa por su cuerpo, es decir, su cuerpo se ha convertido en su propio ídolo. El Señor está pidiendo que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio a Dios, pero servir a sus propios vientres, ¿esto qué es? Por supuesto, esto es lo que hacen las personas que no han nacido de nuevo, ¿no? Pero los cristianos no deben de hacer esto. En Malaquías 1:6, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Los sacerdotes israelíes están despreciando el nombre de Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues tú, príncipe. ¿Qué acaso se agradará de ti o le será acepto? ¿Qué significa esto? Nuestras vidas tienen que ser perfectas. Tenemos que mirar correctamente, vivir derechamente. Si nuestros corazones se enferman y nuestros ojos se distan y empezamos a ser débiles a la hora de obedecer a Dios, ¿eso se va a convertir en un sacrificio para Dios? Nosotros no debemos de ser sacerdotes que despreciamos el nombre de Dios. No, si los sacerdotes que sirven a Dios esconden en sus corazones ídolos y no pueden ofrecer un sacrificio perfecto a Dios, entonces ¿cómo pueden ofrecer un sacrificio que agrada a Dios? En Malaquías 3:18, entonces os volveréis y os discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, el Señor nos salvó a nosotros sin ningún mérito. Fue por el mérito de Dios, por el mérito del Señor, pero después de hacernos hechos salvos, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Nosotros tenemos que pensar en esto. Por eso si vemos en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. En el Nuevo Testamento, ¿qué está aquí? Habían ídolos que habían guardados de los ídolos. Si estaba Jesús, ¿qué ídolos van a ver? Los ídolos se refieren a las cosas que hemos dicho, ¿no? Como está escrito en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros nos tenemos que convertir en sacerdotes santos que tenemos que ofrecer nuestros sacrificios a Dios. No debemos de olvidar que somos sacerdotes en el templo de Dios, no importa dónde estemos. No puede dejar al Señor, quien es el templo. Mi cuerpo es el templo y el Señor está dentro de mí y yo soy el sacerdote. Así que vivamos así que comamos o bebamos, todo hay que hacerlo por la gloria del Señor.
Y eso es el trabajo correcto de los sacerdotes. Nosotros no debemos de olvidar de que somos sacerdotes santos y que tenemos que vivir el resto de nuestras vidas sirviendo como sacerdotes a Dios. Y cuando vamos al cielo, vamos a servir a Dios eternamente. Antes de ir al cielo, tenemos que trabajar para servir a Dios en esta tierra primero, ¿no? Por lo que esperamos sinceramente que podamos darle esta gloria a Dios a través de este gran sacerdocio que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no? Vamos a orar juntos. Dios Padre que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti por medio del pecado, por nuestras maldades, éramos enemigos tuyos. Con tu preciosa sangre nos has salvado y nos has distinguido y nos has hecho santos y nos has tomado como sacerdotes santos, Señor, te lo agradecemos. Señor, el resto de nuestras vidas, mi cuerpo, mi alma, todo lo has comprado con tu sangre, por lo que es todo mi cuerpo, Señor, es tuyo, por lo que si, aunque vivamos o muramos, que vivamos para la gloria del Señor, es lo que queremos, por lo que el resto de nuestras vidas, en nuestro corazón, las cosas que han sido incorrectas para ti, hay muchas cosas, así lo sabemos. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos perfecciones más, que nos santifiques y que nos renueves nuestro corazón. Nosotros que hemos sido como sacerdotes, que nos has convertido como sacerdotes distinguidos a través de tu sangre, por lo que a través de nuestras vidas, Señor, queremos servirte y queremos devolver esa gran gloria que tú nos diste, Señor. En este medio de dificultad queremos estar más cerca de ti, queremos confiar más en ti, Señor, y queremos dar todas nuestras vidas para servirte y que podamos cumplir esto, Señor. Te pedimos de que nos ayudes y en medio de estas dificultades, Señor, te pedimos de que pase lo antes posible y que antes de que venga, Señor, que podamos vivir por ti, que podamos predicar un poco más el Evangelio, Señor. Te pedimos de que nos des más esta oportunidad. Señor, te pedimos de que con tu poderosa mano sostengas a cada uno de los santos que están en medio de estas dificultades. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.